Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, buenas noches y sean bienvenidos. Aquí iniciamos TV Noticias, emisión estelar. A partir de este momento, 60 minutos para resumir los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y, por supuesto, en el ámbito local que han generado noticia en este martes 24 de enero de 2023. Información desplegada en el acontecer nacional, y es que el gobierno ha emitido un comunicado sobre el informe del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto. Primero, el presidente Lasso aceptó su renuncia y alegan que en ese informe solo plantea hipótesis respecto al supuesto modus operandi en varias empresas públicas que estarían de manera directa relacionando al gobierno de Guillermo Lasso Mendoza con posibles actos de corrupción. Ya se han pronunciado al respecto y también hay inconformidad respecto a las precisiones de quien hasta ayer colaboró al gobierno nacional. Ayer, justo cuando terminábamos la emisión de noticias, resulta que la Corte Constitucional daba a conocer su dictamen respecto a la situación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Resulta que decidió destituirlos del cargo. Hernán Ulloa, quien es el presidente o quien era el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y Fausto Murillo, quien estaba encargado como presidente del Consejo de la Judicatura, han dicho que van a respetar y acatar la decisión del máximo organismo constitucional del Ecuador. Es decir, que bajo este escenario, en medio de una campaña electoral, de tantos problemas que sin duda han puesto a tambalear al gobierno de Guillermo Lasso, pese a que el presidente ha dicho que no es así, también tenemos acéfalos y sin integrantes al organismo que designa autoridades de control en nuestro país. Y varios de estos organismos tienen funcionarios prorrogados o simplemente sin haberse elegido sus máximos representantes, porque este organismo no ha dado celeridad ante los hechos. Entonces, tocará ver cuál es el panorama en torno a estas decisiones y un organismo que se encuentra sin integrantes. Increíble, pero cierto, son cosas que pasan en el Ecuador, así como también en materia de seguridad, ya que hoy asesinaron a una mujer, producto de que no entregó dinero a extorsionadores, los llamados vacunadores, y vivimos en un ambiente bastante complejo hoy, en medio de la campaña electoral, cuando solo quedan 12 días, estimada Malena, para que acudamos a las urnas. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Luis, amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo? Parte de la información con la que vamos a empezar tiene que ver con la crónica policial y sobre todo con los accidentes de tránsito. Es realmente preocupante cómo en esta época de lluvia, bueno, en todo momento, pero en la época invernal esto recrudece. La cantidad de accidentes de tránsito que se suscitan dentro y fuera de las urbes es preocupante, porque resulta que los conductores, de manera casi que generalizada, hay un irrespeto, y no solo los conductores, los peatones también, porque el tema vial es una situación que no solamente abarca a quienes conducen un automotor, sino también a los peatones, que en muchísimas ocasiones son los responsables de accidentes o de siniestros de tránsito que acaban con la vida de los conductores, a veces por la imprudencia de los peatones, por no cruzar por los pasos cebras, por hacer alguna maniobra de cruzar entre los carros, no respetar tampoco las señales de tránsito, el semáforo. El semáforo, por Dios, no es solamente para los conductores, el semáforo también es para los peatones. Hay un irrespeto total. Lamentablemente en el Ecuador parecería que las sanciones para las personas que respetan, tanto peatones como conductores, no es lo suficientemente grave, porque pues lo siguen haciendo, y ni hablemos de algunas personas que conducen motocicletas. También un dolor de cabeza. Hoy tuvimos desgraciadamente un incidente, un accidente más bien de tránsito, esto en una de las avenidas más importantes de Calceta, en la avenida Estudiantil, un joven estudiante que se movilizaba en una moto por no atropellar a un par de estudiantes de otro plantel que parecería
que fueron imprudentes al momento de cruzar la calle. El joven hizo una maniobra errónea que desgraciadamente lo tiene en terapia intensiva. Y así miles de casos más, que es con lo que precisamente empezamos nuestro servicio informativo de la emisión estelar. Mucha atención, las vías manavitas se siguen tiñendo de sangre. 2 motociclistas perdieron la vida en diferentes accidentes de tránsito en Puerto Viejo y también en El Carmen. Hasta donde se encontraba el cuerpo sin vida de Junior Andrés Palma Benítez, llegaron familiares y amigos, quienes al enterarse de la noticia a través de redes sociales del accidente de tránsito querían ayudar, pero él ya no respondía. Según los agentes de tránsito que llegaron hasta el sitio de Limón, en la vía Puerto Viejo Crucita, el motociclista perdió pista y fue a dar a un costado de la carretera sobre un terreno baldío. Pérdida de carril, estrellamiento y volcamiento, dejando como resultado una persona fallecida. En este accidente, los agentes de la OIAD detallaron que una mujer acompañaba al hoyo occiso, pero fue llevada de emergencia hasta el Hospital Verdi Ceballos Balda, donde se recupera de manera favorable. Nosotros como Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito realizamos el levantamiento de cadáver y tomamos todas fotografías de todos los indicios encontrados en el lugar. ¿Ese vehículo o ambos vehículos también en los patios? Sí, los vehículos van a ser trasladados hasta el patio, la motocicleta. Otro siniestro de tránsito ocurrió en el Cantón El Carmen. Aquí, el conductor de una motocicleta se impactó por la parte posterior de un tráiler que estaba estacionado sobre la vía. La víctima fue identificada como Olger Paul Ponce. Los peritos de tránsito, junto al fiscal de turno, realizaron el levantamiento del cadáver. Informó Marcelo Ruiz. Y vamos con temas políticos electorales. Javier Pincay, candidato a la alcaldía del Cantón Puerto Viejo por el Movimiento Avanza, en entrevista para nuestra cadena televisiva, confirmó que sí puso la denuncia respectiva tras el atentado contra su vida que recibió a finales de diciembre del año anterior. Tengo que dirigirme a mis hermanos puertovejenses con la verdad. Los puertovejenses necesitamos un baño de verdad y con propuestas. Aquí en mis manos tengo toda la documentación de la Fiscalía, de lo que nosotros hemos puesto. La denuncia, claro está, no la puse yo porque en esos momentos estaba muy delicada de salud, pero mis familiares la ubicaron dentro de la Fiscalía. Aquí está todo el trámite. Puede ir cualquier puertovejense a la Fiscalía y enterarse de cómo va el proceso de la denuncia del atentado criminal que le hicieron a Javier Pincay. Sin Gibson, con la verdad. Puerto Viejo necesita propuestas y verdad, no con mentiras. Y Javier Pincay y sus familiares ubicaron la denuncia en la Fiscalía aquí en Puerto Viejo. Ahora veo que hay intereses oscuros de personas, de políticos que buscan ganar a como se pueda, hasta poder atentar contra la vida de cualquier candidato que tenga la preferencia y el cariño del pueblo. Vamos con más información, esta vez desde el Cantón Jaramillo, donde ciudadanos denuncian supuestas presiones de un candidato a alcalde para obligarlos a asistir a sus actos proselitistas. Es que lo que pasa es que dicen que hoy día va a haber un bingo aquí en el asentamiento municipal Nuevo Jaramillo y es por la campaña de Simitrio. Y lo que pasa es que nos están obligando a ir, sinceramente, porque dicen que si no vamos nos quitan puntos a favor de la escritura. Y, o sea, eso no me parece justo porque cada quien es de diferentes partidos políticos y no tienen que obligar a nadie a ir a un evento que no le nace ir de corazón. Claro, usted está apoyando a otro candidato que no es Simetrio en este caso. Sí, que no es Simetrio. Y ya, pues, y no me parece justo porque, primeramente no me gusta la forma de ser de Simetrio. Y no me gusta sinceramente. Yo pienso que el candidato nace, no se hace. Muy bien. Pero creo que eso no es justo que a uno le obliguen a asistir a lugares que uno no quiere, ¿no? Si uno está con una persona, deberían de que uno... Si yo estoy con un político, creo que nadie me obliga a estar con otro político. Es democracia. Claro, si yo no puedo que alguien me venga a decir, no tienes que apoyar a esta persona, tienes que apoyar a la de acá. Nadie se obliga a nada, ¿sí o qué? Ya pues, y ese es mi criterio de... Vamos a temas nacionales, tal como lo marcamos en los principales títulos de la jornada de hoy. Iván Correa, el secretario general de la Administración Pública, se refirió al informe del exsecretario de la Política Pública Anticorrupción sobre el supuesto escándalo de corrupción en las empresas públicas estatales. Aquí sus impresiones.
El informe de Luis Verde Soto claramente define: lo recabado y analizado por esta Secretaría en ningún momento infiere la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie. El día de ayer, el presidente de la República aceptó la renuncia del secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, por la falta de resultados concretos. Luego de su renuncia, el señor Verde Soto circuló de manera informal un texto titulado Primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas. Ese informe enfáticamente dice: la información en sí misma no es una prueba. Y como plantea Verde Soto en su carta de renuncia, y cito textualmente, este informe puede ser utilizado maliciosamente e impedir que el gobierno pueda defenderse adecuadamente de sus detractores. Incluso que pueden confundir mi pensamiento con ellos. Tengo plena convicción acerca de su integridad. El mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza y por tanto de su gobierno. El informe no establece hechos concretos. 19:17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Regresamos con más en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. Exactamente a solo 12 días para que los ecuatorianos acudamos a las urnas a elegir varias dignidades. Tendremos que elegir nada más y nada menos que a 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales rurales, urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales a las juntas parroquiales y 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más el referéndum. Vaya que esto genera una particularidad en el proceso electoral y que vale la pena analizarlo. Es por esto que recibimos de manera presencial en los estudios de televisión Manavita en Manta al ingeniero Eder Cuero Ortiz, consultor político y experto en marketing, para darnos una visión y orientarnos en torno a lo que también sucede en la provincia de Manabí. Eder, qué gusto, qué placer. En términos generales, ¿cómo evalúas lo que tenemos hasta el momento como campaña electoral y dentro de las estrategias que están aplicando los candidatos? ¿Qué puntos concordantes y discordantes puedes entregarnos en tu evaluación? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Primero, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias a Televisión Manavita por abrirnos esta oportunidad para hablar un poquito acerca del acontecer nacional y provincial sobre todo, ¿no? Así que bueno, estas elecciones son muy buenas y muy chéveres porque nosotros hemos podido ver a través de estos debates cómo la gente ha podido inclinarse por uno u otro candidato y la estrategia así ha jugado un papel preponderante en esta etapa. Así que yo creo que no está nada definido porque jamás hay un rival chico. Creo que todo se va a definir en base a la estrategia y en lo que en estos últimos 14 días los candidatos puedan hacer, ¿no? De lo que has podido evaluar, de lo que has podido evaluar. Bien, ¿qué diferencias encuentras en este proceso electoral de los anteriores que ha vivido el país? Bueno, primero tenemos ahora pues ese grave distractor que es, no distractor, sino que es una realidad social, que es la delincuencia. Entonces, si hablamos de la consulta como tal, hay mucha confusión en este proceso porque aparte que la gente no entiende lo de las preguntas de la consulta y cada vez que hay un asesinato la gente está diciendo que los van a poder extraditar porque la gente como que piensa que va a poder extraditar a todo el mundo. Entonces creo que por ahí la consulta se pone pues un poco pues distante. Y otra gente que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando en el tema y solamente va a poder votar por lo que digan pues los líderes. Y es muy peligroso para el país que nosotros tengamos una confusión total en todas estas papeletas que vamos a tener en este proceso. Hay estrategias claras y que ponen en marcha los candidatos no solo en redes sociales y medios de comunicación, sino en territorio. Es un mix. ¿Lo han entendido o cuesta todavía asimilar lo que es correcto en el manejo de una campaña electoral? Como no hay regulación con las redes sociales, los candidatos pues simplemente hacen lo que les da la regalada gana y sin ningún control de nadie, porque ya ves que la gente está regalando cosas, promoviendo cosas que no tienen nada que ver con la campaña, pero lo que más importa en este proceso es la connotación, quién pueda liderar la parte mediática, que es lo que define pues quién va a ganar o no. Hoy irse por una tendencia podría llevar también a ridiculizar los candidatos, o en su defecto, si se aprovecha la tendencia, puede escalar con un mensaje. ¿Se está aplicando, se está comunicando de forma correcta? Nosotros tenemos acá un fenómeno
un fenómeno que es este fenómeno Correa, que para mí sigue siendo inexplicable. Entonces, la tendencia en nuestro país solamente cree lo que solamente pues Correa la genera. Entonces, de ese grupo de personas puede aparecer un outsider muy interesante para que puedan definir ciertas cosas. Pero asentemos sobre la parte provincial, ¿te parece? Perfecto. Mira, yo veo la campaña de la prefectura y he tenido la oportunidad de conocer a los dos y trabajar con alguno de ellos, pero yo viéndolo desde afuera, porque no trabajo en ninguna de estas dos campañas, estoy asesorando a 3 candidatos a la alcaldía de las que hoy día no voy a hablar, pero en esta parte de provincial me doy cuenta de que se está apuntando a yo voy a ganar solamente porque soy el candidato de la tendencia. Perfecto. Y eso está funcionando súper bien, porque fíjate que no hemos visto que despunte como yo pensé que iba a despuntar la lista de caminante, porque obviamente con la labor increíble que se ha hecho en el municipio de Puerto Viejo pensé que iba a poder gravitar un poco más. ¿Por qué no ha sido suficiente? ¿Qué es lo que ha faltado? Porque hay un tema que es muy interesante. Yo justamente hacía esta recomendación a la gente de este equipo porque se está trabajando en la parte racional. O sea, creo que Casanova es un hombre muy inteligente y muy racional. No estoy diciendo que Leo Orlando no sea... Y se lo conoce ya así. Se lo conoce así, pero en la política es un problema porque nosotros no votamos de manera racional, sino que votamos de manera emocional. Y Manabí es un voto muy emocional. Entonces, si no se llega a la sensibilidad del votante, difícilmente Casanova va a poder ser el prefecto. Así que si su estrategia es ir a la parte inteligente, a la parte racional, te aseguro que como prefecto va a perder. ¿Orlando sí lo está haciendo? Orlando tiene este boom que todavía lo acompaña de que yo soy el prefecto de Correa. Entonces llega a la parte emocional de muchísima gente que todavía sigue los rezagos de la Revolución Ciudadana o la evolución que ha tenido. ¿Te has referido a solo 2 de los 10 candidatos? Dos, porque te digo una cosa. ¿Es una pelea solo de 2? No. ¿O el tercero, Jorge Zambrano, juega un rol importante en la definición? Jorge Zambrano, mira que mí... nadie lo toma en cuenta dentro de la evaluación, pero puede ser el que determine todo, y no para ganar, sino para dar un ganador. Es que es increíble porque obviamente, pues, para mí era un muy buen candidato. Me parece que hizo un trabajo muy interesante en Manta, un buen candidato. Y Lazo, que obviamente de su misma lista, fue el que le echó un poco de tierra al decir, ¿sabes qué? Creo que el prefecto va a ser Casanova. Entonces creo que ahí lo tumbó. Pero sí considero que podría ser un outsider muy interesante o que pueda ayudar a partir la votación. Y yo creo que si parte la votación de alguien va a ser de Casanova, porque obviamente pues son las 2 personas que más apuntan a la derecha. Entonces creo que ahí pueden partir el voto y por ahí Orlando podría tener unas posibilidades muy interesantes. En el caso de Casanova, ¿qué podría equilibrar las cosas en esta recta final? Puede equilibrar las cosas la parte emocional. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo, de conversar con él en algún momento y pienso que él es una persona muy emocional, que su campaña no está yendo por ese lado. Y creo que si en estos 14 días resurgen estos temas emocionales, su campaña se dirige a ese proceso, creo que podría tener mucha aceptación. Perfecto, Eder. Vamos a los temas de Manta, Puerto Viejo, Montecristi y Jaramillo, los 4 cantones más cercanos y también interesantes. Correcto. Te cuento una cosa y me va a odiar mucho la gente de Manta por lo que voy a decir, pero más me gustó el debate de Puerto Viejo. Justamente hacia allá quiero direccionar el diálogo. Evaluemos esos debates. Mira, para mí yo creo que hay 4 candidatos en Puerto Viejo que son muy buenos. O sea, no estoy diciendo que los demás no sean buenos, pero estos 4... O sea, entre los 14, 4 destacaron. Por su nivel de preparación, por cómo comunicaron. Y, bueno, mira, creo que la política, para que tú puedas formar parte de este proceso, tienes que estar dividido en 4 pasos. Primero, que tienes que manejar la parte ejecutiva exterior, o sea, estar de alguna forma pues aliado con el gobierno para que estas cosas pues te salpique algo bueno. La otra parte pues es la ejecutiva interior de cómo está tu partido y la parte mediática y la parte social. Así que yo todas las evaluaciones que hago de política las hago solamente con esos 4 parámetros. Así que te voy a decir, Pincay, Javier, que fue el que sufrió el atentado, ¿verdad? Sí, tal cual. Yo lo he visto en las encuestas súper que bien, lamentablemente no puedo estar en el debate, pero en la encuesta estuvo bastante bien. O sea, este tipo... Incluso sin haber estado en el debate, sigue estando adelante. El tipo es muy bueno, tiene esa aceptación popular que no es característico de Puerto Viejo bajo mi criterio, ¿no? Si no, Félix Alcibar hubiera sido alcalde y no es así. Puerto Viejo creo que sí tiene un poco más de elitismo y creo que en esta ocasión se están inclinando para una persona que es muy popular como Pincay. José Mendoza, muy buenas posibilidades. Yo pensaba, ¿por qué? Porque yo pensé que Puerto Viejo, como le fue tan bien
en la alcaldía anterior, pensé que Josa iba a tener un ritmo increíble y no ha sido así. Porque obviamente él representa el continuismo, así es, que no estaría mal en el caso de Puerto Viejo. Pero no porque hay 8 años de gestión que sobresalen. De 8 años de gestión buena. Así es. Entonces, tirando a sobresaliente. Entonces yo pensaba que se le iba a endosar más votos. ¿Qué pudo haber pasado allí? No sé la parte interna de Puerto Viejo, pero créelo que hay algo que hace que aún Josa no entre en el votante portovejense. Y creo que... ¿Puede ser también lo que marcabas respecto al mismo Casanova? Puede ser. El tema no emocional, sí, la no cercanía con la gente. Sí, creo que le hace falta esa parte emocional con la gente. ¿Y cuál es el cuarto que mencionabas? El cuarto es una persona que jamás te vas a imaginar que esté dentro del proceso, porque obviamente ha estado gente como Rafael Saltos, Chesnarda, sí. Clemente, creo que también estaba. Gente ya conocida y con pasado político. Pero vi a un señor Freddy, muy interesante. ¿Freddy Albán será? Freddy Albán. Muy interesante, que comenzó, y me encantó porque comenzó diciendo vecinos. Y eso generó mucha cercanía. En el debate estuvo muy bueno. Es decir, ya los incluyó, los hizo parte de su trabajo. Así es. Esperé más de Tito Nilton Díaz. Esperé más. Tito Mendoza. Esperé más. Esperé más por toda la trayectoria que tiene como familia, pedigrí político y todas las cosas. Esperé mucho más, pero no me llenó la expectativa. Pero creo que entre esos 3 al menos, Pincay, Mendoza y Josa va a estar el tema. La mayoría de encuestas dan que el margen es muy mínimo en Puerto Viejo, no hay diferencia. Hay un Rafael Saltos, ¿verdad? En este proceso. Sí. Y aparece... De la Revolución Ciudadana. De la Revolución Ciudadana. Y aparece, aunque creo que la Revolución Ciudadana... Entre los 4 o 5 primeros. Entre los 4 o 5 primeros. De ahí para abajo me gustaba muy bien la participación de Chesnarda, que dijo algo como matronato, y esa palabra... Y me puse a pensar, ¿por qué decimos nosotros siempre patronato? O sea, me gustó eso. Y hubo otra señora también muy buena, que ahora mismo no la tengo aquí en el registro, pero me parecieron muy buenas. O sea, un nivel académico alto, de mucha propuesta. Es decir, Puerto Viejo tiene muy buenas opciones para elegir. Felicidades Puerto Viejo. No he tenido la oportunidad de trabajar con un candidato en Puerto Viejo, pero muy buen nivel académico y muy buen nivel en el tema de preparación, cómo fueron vestidos. O sea, fue muy bueno este debate. Uno de los mejores que he visto hasta ahora. Eder Manta, ¿cómo lo evalúas? Manta. Mira, tuvimos 9 candidatos en acción en 2 grupos divididos. Sí, ya vi por ahí al querido Tucho Velasco quejándose por eso, porque quería ir a debatir con los que están arriba en la tabla. Y la realidad es que sí vi gente muy buena ahí, vi 4 personas muy buenas, pero sin duda creo que entre Intriago y Estrada va a estar la definición de este proceso. ¿Encontraste diferencias entre el discurso de ambos? Sí. ¿El manejo del escenario? Lo que plantearon como propuesta? Sí. Muy bien. Bueno, no tan bien. No me gustó mucho el debate. Porque, ¿qué no me gustó de Jaimito? Bueno, de Jaime, pues acostumbrado a decir a Jaimito, es que fue mucho al ataque. Y creo que se olvidó un poco de la propuesta. Y en cambio de Intriago, fue como que sí, las propuestas bien y como que no se defendió como la gente hubiera esperado. Pero me pareció que ¿Estratégicamente era lo correcto? Creo que era lo correcto, pero también habían algunos... Creo que se pudo haber hecho más. Haber dejado esas cosas en el aire, ¿qué representa desde tu criterio representa político? Que la gente va a tener que decidirlo nuevamente para el tema emocional, y en esa parte sí tengo que reconocer que Intriago es mucho, pero mucho más mediático que Estrada. O sea, creo que Estrada le faltó un poco de media training en este proceso para que pueda frentear esta campaña de manera mucho mejor, porque te digo, Intriago es mucho más mediático y obviamente pues ha apuntado mucho a la parte social. Ya nos marcabas de inicio que nada está definido y puede ocurrir cualquier cosa en esta Cualquier recta cosa final. puede ocurrir. ¿Qué tenemos hoy en Manta si las elecciones fueran mañana? Si las elecciones fueran mañana, creo que gana Intriago. Pero si Intriago comete errores en esta última etapa, pues podrían haber sorpresas. Pero esa es mi percepción solamente. No quiero dejar de lado a Montecristi, Jaramillo. Empecemos por la cuna del Faro. ¿Qué opinión tienes en términos generales? Oye, me quedo sorprendido por la cantidad de participantes que hay, pero sí creo que se va a definir. Hay 2 candidatos que están arriba, que hay muy buenos, porque te cuento que en Montecristi está Arteaga, Simbaña, Jonathan Toro y Joana Delgado en una muy buena posición, y se ha quedado Daisy, que es la candidata del correísmo. Pero sin duda creo que Simbaña
y Arteaga son los que puntean la tabla y con ellos creo una que se va a propuesta de definir. continuidad y una propuesta fresca y con un despliegue interesante en el ámbito empresarial que puede traducirse a lo público de nuevas oportunidades. ¿Lo has percibido así? Le puede golpear mucho a Arteaga las cosas que han pasado en esta semana del agua y todo ese tipo de cosas por el estilo, y creo que Simbaña pues se acerca bastante a lo que la gente quiere, y por ahí un error de uno o el otro puede hacer que... Arteaga, que no es el alcalde que va a la reelección, es sino el hermano. ¿Puede eso influir? Claro, te salpica ¿No puede despegarse de esa responsabilidad? No puede despegarse de esa responsabilidad porque la gente allá dice los Arteaga, o sea, es como que son uno mismo y va a ser muy difícil tomar distancia de eso. ¿A Simbaña cómo lo defines? Lo defino como un empresario que no tiene pues experiencia política y le ha tocado meterse muy duro y muy difícil a esta parte del proceso. Yo esperaría pues ver un debate entre los dos y yo creo que ahí la gente va a poder definir quién va a ser mejor. ¿A estas alturas es pertinente? ¿La ciudadanía lo requiere, lo necesita? No es obligatorio. Pero legalmente sí, no. No es obligatorio, pero sí sería interesante verlos, ya que ellos no van a participar en el debate que esta semana van a correr los demás. Así que ojalá que gane el mejor en Montecristi. Eder, no quiero dejar pasar por alto Jaramillo. ¿Qué evaluación tienes? Porque tenemos un candidato fuerte que es el que va a la reelección con Rafael Correa como su principal aliado, y hay otros dos nombres interesantes. Muy conocido como el Negro Celi, Simetrio y Egas. Así es. Lo de Egas me preocupa un poco porque si pierde esta elección, imagínate, ya habrá perdido 2 elecciones a la alcaldía y puede ser catastrófico para su futuro político, ¿no? Y muy joven, que creo que también le pasa un poco lo mismo que a Casanova, que no pudo realmente pues llegar a la parte afectiva del votante. Así que, y Simetrio y el Negro se le ha hecho muchas buenas cosas con esta fundación y han hecho pues mucha parte social que determina de todas formas el nivel del votante. Y Simetrio para mí es un fenómeno, es un tipo que está muy loco, pero es muy bueno en la calle y con la gente, y juega boli y hace todo el relajo y es un showman. Entonces considero que la gente va a tomar ¿Es el Yunda esa Manavita? Es el Yunda Manavita, sin duda. Pero aparte tiene la gestión, ¿no? Que es su principal carta de presentación. Sí, lo avala la gestión. Se han hecho cosas muy bonitas en Jaramillo y creo que los otros dos candidatos, yo sí me hubiera encantado ver un debate entre los tres, pero obviamente pues creo que Egas sí tenía como más posibilidades. Eder, desde tu criterio como consultor político, como estratega en marketing, ¿qué debe considerar el ciudadano, el votante, el elector en esta recta final para quienes hoy están indecisos, para quienes ya se han convertido en un voto duro para un candidato, para que asuman con responsabilidad esa decisión? Te cuento que cuando yo era mucho más joven y mucho más tonto que ahora, siempre decía a la gente, analicen las propuestas, y luego no importa, porque analizan las propuestas, están buenas, y luego esta gente hace lo que le da la gana y termina no haciendo las cosas por las que tú votaste. Así que mi única recomendación que yo puedo tener pues para estos votantes es que analicen lo que ha sucedido anterior con estos candidatos. Imagínense que ahora se puede tener de los candidatos hasta cuánto pagaron de impuestos. Entonces esa persona tuvo que haber hecho algo en su vida bien o en sus gestiones anteriores para que obviamente pues podamos nosotros tomar una decisión de manera correcta, porque nosotros como que vimos unos patrones. Entonces si esta persona ha hecho cosas bien en el pasado, es muy probable que haga cosas bien en el futuro, y si ha hecho desastres en el pasado, pues para que darle la oportunidad otra vez de que vayan pues a hacer nada. Gracias por los criterios y buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Eder Cuero, consultor político y experto en marketing. Allí sus criterios en torno a estas elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y referéndum a la cual acudiremos el próximo 5 de febrero en todo el Ecuador. Y también nos daba recomendaciones a ustedes, a nosotros los ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Hay otros temas también importantes que desarrollaremos desde la capital de los Manavitas en la emisión estelar de TV Noticias. Estamos de regreso, gracias a quienes recién se están enganchando a la señal de Televisión Manavita. Es momento de empezar nuestra primera entrevista. Tengo ya al doctor Juan José Peña. Él es una de las personas que está como candidato a concejal o a edil del Cantón Puerto Viejo por la lista número 5. Él está encabezando la lista para concejales en el distrito número 1. El distrito número 2. Le damos la bienvenida, doctor. Qué gusto tener los estudios de Televisión Manavita. Gracias, muy amable, querida Marena. Buenas noches a todos nuestros hermanos manavitas. Aquí estamos, llegando de un recorrido justamente de la parte alta de Andrés de Vera, nuestra querida parroquia Andrés de Vera, y aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Juan José Peña? Punto número 1. Bueno, Juan José Peña, un joven que hace poco cumplió 34 años, odontólogo de profesión, especialista en implantología, especialista en cirugía maxilofacial, magíster en pedagogía, mención docencia e innovación educativa,
docente universitario hace 6 años en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, activista político dentro de la Revolución Ciudadana de los 18 años, y bueno, también un profesional que ha venido a la ciudadanía desde el punto de vista del área de la salud. Ya, usted es un joven profesional, pero dentro de esa juventud es un estudioso, tiene también la bendición, porque es una bendición de tener una carrera bastante importante y además ser docente o catedrático universitario. Eso también es sumamente interesante. Sí. ¿Cómo así un médico, un doctor, un odontólogo con especialidades fuera del país, con una vasta experiencia a pesar de su juventud y siendo catedrático, se embarca en un tema político? Bueno, en realidad la convicción política, querida Malena, siempre ha estado presente. Considero yo que nosotros somos instrumentos de servicio. Lo que hacemos con nuestras manos justamente desde el área profesional es solucionar inconvenientes de la salud. Sin embargo, creo yo que desde el punto de vista político se deben solucionar problemas más álgidos para la sociedad. Es decir, hacer cambios profundos que puedan mejorar la vida de la gente, y ese siempre ha sido nuestra convicción. Yo vengo realizando servicio social desde hace mucho tiempo atrás. Me preparé académicamente, como usted lo acaba de mencionar, me preparé también políticamente porque es indispensable la formación política desde el punto de vista ideológico, y hoy estamos en una palestra liderando en este caso de concejales del distrito número 2 para las concejalías, dentro de un movimiento al cual siempre he pertenecido, siempre he defendido. Yo creo en la ideología como tal de la Revolución Ciudadana, siempre he sido seguidor y también he apoyado las políticas del presidente Rafael Correa, con el cual también tenemos una cercanía muy importante. Y bueno, estamos ahora para sumar. Yo creo que la ciudad necesita también nuevos cuadros, nuevas figuras. La política necesita una regeneración, en este caso, de personajes, y estamos justamente aportando para ello. Sin dejar a un lado la academia, que es en donde yo me desenvuelvo, donde me siento muy contento de lo que hago, sin dejar obviamente a un lado el tema profesional, que no podemos tampoco descuidarlo, pero sí involucrarnos en el tema político, como lo dije hace un momento, para provocar cambios profundos en bienestar de la ciudadanía. Nos alegra saber que hay rostros nuevos, que hay gente profesional, proba, más allá de la organización política a la que pertenezca. ¿Cuáles son las propuestas que tiene, en este caso, el doctor Juan José Peña, considerando que ustedes, pues, como concejales, tienen competencias limitadas? ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, como todos sabemos, según lo que establece el COTAC, nuestras competencias justamente son la fiscalización y la legislación. Sin embargo, yo considero que el concejal debe ser propositivo en el aspecto de que, a pesar de que deba fiscalizar obras, también deba hacerlo en cuestiones de servicios que obviamente brinda la municipalidad. Adicionalmente, tenemos que ir a fiscalizar esos servicios indirectos, como por ejemplo el alumbrado público. Venimos de una zona alta hace un momento de Andrés de Vera, en donde no hay alumbrado público, en donde existen muchísimas necesidades. Pero sin embargo les cobran. Exactamente, que muchas de estos servicios, como le digo, no son competencia directa del municipio. Sin embargo, nosotros como representantes de la ciudadanía tenemos la obligación de hacer la gestión correspondiente con las instituciones que están involucradas para poder dar estos servicios a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida. Dentro de la legislación nosotros estamos totalmente enfocados en poderle dar la vialidad a nuestro candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, Rafael Saltos, en sus 5 ejes que ha presentado para Puerto Viejo, una capital inteligente. Asimismo, nosotros hemos venido dando a conocer la necesidad de la modificación del lote mínimo en cuestión del área rural, que es importante, la legalización de tierras, que ha venido dando mucho problema en los últimos años. Asimismo, la regularización de la recaudación en el área urbana, en el área rural, es importante porque tenemos muchísimas denuncias ciudadanas en donde se ha venido realizando cobros indebidos, recaudaciones indebidas, y nosotros tenemos que regularizar aquello y obviamente dar solución a las quejas de la ciudadanía. Fantástico. ¿Qué va a pasar, Juan José, con el área de la fiscalización? Porque resulta que en muchas ocasiones, vamos a suponer, si gana Rafael Saltos, es su alcalde, obviamente es su organización política, pero allí viene el tema
de la fiscalización. No, es que se me complica, no lo puedo fiscalizar. ¿Qué es lo que ha pasado con la mayoría de las administraciones municipales? Los que son de la misma tienda política no se atreven a fiscalizar lo que deben hacerlo. Considero yo que siempre debe haber un diálogo en cuestión de poder cumplir con la ciudadanía. Nosotros hemos presentado ante el CNE una planificación, un proyecto que, dicho sea de paso, el de Rafael Saltos ha sido el mejor calificado. Nosotros como concejales también presentamos un proyecto como tal que debe ser cumplido. Entonces, dentro del mismo movimiento político existen reglamentaciones, estatutos que debemos respetarlo todos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros lleguemos, obviamente bajo el diálogo y obviamente bajo el respeto absoluto entre compañeros y sobre todo el respeto a la ciudadanía, nosotros tenemos que cumplir con nuestras funciones y obviamente tenemos que hacer cumplir el plan que se ha presentado ante el CNE. ¿Qué criterio le merece a usted como ciudadano el hecho de que Puerto Viejo haya dado un cambio bastante notorio de un Puerto Viejo de hace 8 años a un Puerto Viejo actual? ¿Dónde se debe haber más fortalezas? ¿Dónde debe haber cambios? ¿Qué considera usted en ese sentido? Y el grupo de candidatos conjuntamente con Rafael Saltos, que está a la cabeza como candidato a alcalde. Particularmente yo siempre he emitido el criterio de que Puerto Viejo ha dado un salto, es decir, ha tenido un progreso significativo. Existen muchas necesidades todavía que cumplir. Lo que nosotros estamos promoviendo es la democratización de la obra pública, es decir, de que la obra llegue a cada uno de los sectores de Puerto Viejo, hablando del tema geográficamente periféricos. También nosotros estamos, en este caso, promoviendo la obra que sea necesaria. No estamos en contra de las obras bonitas que embellecen a Puerto Viejo, como en su momento lo dije. Lo que sí estamos en contra es de obras ostentosas, ¿no? Yo considero de que los recursos, los sagrados recursos de Puerto Viejo tienen que ser muy bien utilizados. Nosotros hemos presentado un plan que es en base a las necesidades de los puertovejenses y nosotros tenemos que cumplir con cada uno de ellos. Entonces, Puerto Viejo sí tiene, como le digo hace un momento, un espacio dentro del progreso y el desarrollo. Nosotros vamos a continuar con lo que se ha podido evidenciar y obviamente mejorando la calidad de vida en ciertos sectores en donde tampoco ha llegado la obra pública hace 9 años atrás. Y con el compromiso de la fiscalización, porque la necesitamos. Cuando usted se refiere a los sagrados recursos de los fondos públicos, estamos hablando de eso, de fiscalizar dónde se están yendo y de qué manera se están utilizando esos recursos públicos, porque es importante hacerlo de manera adecuada. Cuando un concejal o un edil no lo hace, tiene la obligación de hacerlo, no es en este caso facultativo, es obligatorio y no lo hace, se convierte de alguna manera en cómplice de la mala utilización de los recursos públicos y eso está penado por la ley, usted lo sabe. Sí, dentro de la función de la legislación está justamente la propuesta de una normativa que pueda transparentar los recursos a los puertovejenses. Es decir, que el puertovejense tenga la información, que eso lamentablemente ha sido uno de los errores de la administración saliente, que el puertovejense tenga la facilidad de acceder a los procesos de compras públicas, a los procesos de contratación pública y también saber cuánto recauda el municipio de Puerto Viejo y cuánto invierte en las obras y que sea una información de fácil acceso. Nosotros estamos promoviendo justamente esa transparencia y lo vamos a realizar a través de una ordenanza. Muy bien, gracias doctor por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Juan José Peña, candidato a concejal o edil del Cantón Puerto Viejo por la Revolución Ciudadana, lista número 5 del distrito número 2. Encabezando la lista de concejales, un profesional joven, un profesional destacado en su profesión y también en la docencia universitaria, ahora incursionando en la política porque hay algo que destacar en el sentido de que rostros nuevos, propuestas nuevas y frescas necesitamos, no solamente en Puerto Viejo, en todo el Ecuador. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos. Regresamos con más en la recta final del informativo de hoy. Organizaciones feministas impulsan a nivel nacional la campaña denominada Violeta sí, violencia no. Tenemos los detalles en la siguiente nota. La Coalición Violeta, un grupo de organizaciones feministas y de la sociedad civil que impulsan acciones para reducir la violencia contra las mujeres en la política,
realizó el lanzamiento a nivel nacional de la campaña denominada Violeta sí, violencia no. El pasado 12 de enero, así lo dio a conocer Zoila Menéndez, presidenta del colectivo de mujeres Tejedoras Manavitas. La campaña consiste en visibilizar la violencia política que existe en el país, una violencia política que se encrudece sobre todo en épocas de campaña. Las mujeres muchas veces se limitan y el país se limita también a tener la participación de las mujeres precisamente por la presencia de la violencia política, porque las mujeres talentosas, capaces, preparadas, muchas veces toman la decisión de no participar porque son objetos inmediatamente, una vez que aceptan una candidatura, son objetos de memes, son objetos de discriminaciones, son objetos de burlas en las redes sociales y sobre todo las objetivizan. Menéndez indicó que esta iniciativa busca influir en las organizaciones políticas del Ecuador, mejorar la inclusión, el liderazgo y la participación política de las mujeres con regulaciones, leyes nuevas, aplicación de reglas ya establecidas y adopción de buenas prácticas. En el 2022, por ejemplo, entre diciembre del 2019 a junio del 2022, a 30 mujeres con representatividad pública fueron objetos de agresiones a través del Twitter. Hubieron 9.798 tweets en contra de las mujeres, con 786 expresiones de contenidos discriminatorios, cosificación, desvalorización de las mujeres en las contiendas electorales. En el 2023, de lo que llevamos, tenemos del 15 de enero del 2023 se revisaron las cuentas de 47 mujeres candidatas y para la alcaldía de Quito, por ejemplo, Guayaquil y Cuenca, de las cuales habían muchas agresiones a través de las redes sociales en Twitter. En la segunda semana también habían frases discriminatorias contra ellas. Además, se busca unir esfuerzos de múltiples sectores mediante una coalición de organizaciones de la sociedad civil, academia, medios de comunicación, sector empresarial y otros sectores que se sientan convocados con la iniciativa. José Cusme, Televisión Manavita. Revisamos ahora información internacional. Perú vive horas decisivas en medio de una protesta social que pide la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte, quien pide a los manifestantes una tregua. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió el martes en su llamado al diálogo con los manifestantes que exigen su renuncia. Las protestas estallaron tras la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre pasado, cuando el expresidente intentó disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, enfatizó que llegó al poder por mandato constitucional y descartó una vez más su dimisión. Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder. Para el martes fueron convocadas nuevas protestas, aún más desafiantes que las de los últimos días, con la anunciada llegada de nuevos contingentes a la capital. Los manifestantes han enfocado sus reclamos en derechos sociales, así como la desigualdad y discriminación racial en zonas históricas olvidadas de Perú de mayoría indígena. Al menos 46 personas han muerto en los choques con la policía registrados en las movilizaciones. Siempre he hablado con la verdad y mirando de frente a mis hermanas y hermanos. Efectivamente, son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y de violencia. Y me duele. Boluarte también dijo que el miércoles participará de una sesión virtual con la Organización de Estados Americanos, con la intención de informar la verdad sobre los fallecidos en las protestas y las denuncias de represión a los manifestantes. Volvemos al ámbito nacional. Fausto Murillo, recientemente cesado de la titularidad del Consejo de la Judicatura, agradeció a sus compañeros por el apoyo brindado durante su gestión y ya adelantó el proceso de transición al presidente entrante de esta entidad judicial. Agradezco a todos los directores provinciales, a todos los directores nacionales, a los colegas vocales que conforman el Pleno por el trabajo y el apoyo
que han sabido brindar a fin de que esta gestión sea exitosa, porque ha sido exitosa. Hemos tenido logros importantísimos que en la rendición de cuentas ante la Asamblea lo he manifestado y que en el informe que presentaré al nuevo presidente estará recogido. Me queda la satisfacción del trabajo realizado con honestidad, con dignidad y con liderazgo, vale decirlo, porque nos ha tocado enfrentar momentos muy difíciles y los hemos sabido llevar con la frente en alto. Como ingresamos, así nos presentamos ante el Ecuador este mismo día. Muchísimas gracias por su atención y seguiremos en la línea de siempre. Estamos terminando nuestro espacio de noticias. Ha sido una jornada bastante productiva. Ya viene golpe de mesa. Jason Moreira tendrá a un invitado, candidato a la prefectura de la provincia de Manabí, el ingeniero Jorge Zambrano. En minutos más, aquí en los estudios de Televisión Manavita desde Puerto Viejo, en vivo y en directo. No se pierda este buen programa de la noche de hoy. Y nosotros regresamos mañana cuando sean las 19 horas para desarrollar los hechos más importantes y que han dado noticia en el Ecuador y el mundo entero. Nos reencontramos entonces, pero a las 22 horas. Hoy también se actualizan estas y otras importantes informaciones en nuestra emisión al cierre. Un abrazo, Malena. Que descansen. Buenas noches. Televisión Manavita presentó